Bueno, Sebastián, muchas gracias por atender a los medios de la Universidad de Avellaneda, a la radio, UNDAP TV, en este escenario de la pandemia. La virtualidad obliga a la añoranza del estudio, pero bueno, queremos conversar sobre una tarea que hizo la Defensoría, con la que estamos muy cerca, tanto la universidad como nosotros, también hasta efectivamente con Miriam por ser colegas. Contame un poco qué es esto de la alfabetización en materia de comunicación. Cuando se habla de la alfabetización digital, la ciudadanía, la nueva propuesta de comunicar que tiene el planeta y las afecciones que puede llegar a tener esto en función de esa cuestión transversal que va pasando todo el tiempo por todos los dispositivos y por todas las personas que tienen alguna forma de conectarse, ¿no? Bueno, Mario, en principio muchísimas gracias. La verdad que para mí es un gusto estar compartiendo este espacio con ustedes. También tengo mucho aprecio por la universidad y por los medios universitarios en general y por supuesto en particular con los de la querida Universidad de Avellaneda. Desarrollamos durante 3 días la jornada sobre ciudadanía digital, alfabetización mediática y desinformación en pandemia. Unas jornadas que hicimos desde la Defensoría del Público junto a UNESCO, junto a la Regional Montevideo, que realmente fue un desafío poner en este contexto a disposición 3 días de debate, de discusión, y de encuentro, por supuesto, de diferentes actores que se vinculan con este tema, ¿no? Gestores de políticas públicas, intelectuales, académicos, docentes, estudiantes, donde también, digamos, tuvimos un día completo escuchando experiencias de trabajo sobre alfabetización mediática en las aulas, ¿no? De primera mano, qué está pasando ahí, qué está pasando en la escuela. Reflexionamos sobre el problema de la desinformación, un mal que aqueja sobre todo en un contexto como el que vivimos muchísimo. Tuvimos representantes de las plataformas como Facebook, de Wikipedia, Argentina, de ADEPA, de la Asociación de Prensa de Argentina. La verdad que fueron 3 jornadas de trabajo intenso. Debatimos y discutimos muchísimo cómo es este nuevo escenario digital, cómo es este nuevo mundo en el que estamos inmersos, qué cosas necesitamos aprender para poder funcionar en este nuevo entorno digital. También qué pasa con aquellos que no pueden estar adentro, ¿no? Y como dijimos muchas veces durante las jornadas, el derecho a la conexión y el derecho a la comunicación hoy son derechos que habilitan otros derechos, porque sin conectividad, por ejemplo, no hay educación, o sin conectividad, por ejemplo, no hay información fidedigna para saber qué nos pasa, ¿no? ¿Qué vacunas hay? ¿Qué podemos hacer para protegernos en un momento tan delicado? La verdad que fueron días de trabajo intenso, pero con mucha satisfacción. En este nuevo escenario, uno entiende, viniendo con algunas décadas en los medios, que estamos también procesando la creación o la conformación de un nuevo sentido crítico o tener algún tipo de defensa frente a esa permanente invasión de mucha información y yo diría poco conocimiento en muchos casos, Sebastián. Sí, totalmente. Mira, uno de los ejes claves fue justamente eso, fue la desinformación con sus distintas derivas, ¿no? La desinformación que a veces tiene que ver con información errónea, pero otras veces con información que está construida de manera estratégica para funcionar, y que hasta incluso en algunos bordes puede uno asociarla a los discursos del odio, ¿no? Me parece que ahí hay un combo importante. Es necesario que como ciudadanos, como audiencias, como sujetos críticos, podamos aprender y reflexionar sobre este nuevo ecosistema comunicacional en el que vivimos, sobre la relación entre las plataformas y los medios tradicionales, sobre cómo funcionan. Digo, fue muy interesante porque una de las exposiciones daba cuenta de cómo circuló la noticia en España de cuando Colón llegó a América, ¿no? Y la noticia era una noticia falsa. Entonces, el punto de partida, un expositor, si no me equivoco, Santiago Tejedor, de la Universidad de Barcelona, el punto de partida era muy interesante, porque él decía, bueno, las fake news no son nuevas, ¿no? El descubrimiento de América está basado, su difusión en una fake. Eh, pero el problema hoy es cómo se distribuyen, cuál es el sentido que tienen y sobre todo un elemento fundamental es que en general la información errónea, cuando está puesta a propósito, la recibe quien va a creer que eso es cierto. Y esa Ujú. es una de las grandes particularidades de nuestra era, que es la microsegmentación y la posibilidad de armar un discurso que le llegue a quien ya sabemos, o ya se sabe, no ya sabemos, ya se sabe, por los datos que uno deja en Internet, que piensa de una determinada manera, entonces va a reproducir esa información y la va a viralizar porque dice,
esto es como yo pensaba, y al final yo tenía razón, ¿no? Las vacunas no sirven, esto, lo otro. Y la verdad que en un momento como este es clave problematizarlo y trabajarlo con todos los actores, con docentes, con estudiantes, Claro, ¿no? claro. Te estoy escuchando con atención, pero además estoy pensando que hay factores de cierta vulnerabilidad también cultural y de formación y de deformación, ¿no? En el receptor o en aquel que está preparado, está predispuesto a tomar como verosímil eso que está recibiendo. Sí, es que justamente, digamos, el problema principal hoy es cuánto saben de nosotros. Esto que vos Ujú. decís, esa debilidad que antes, digo, una persona mirando televisión era un número más, a lo sumo en un punto de rating, o una persona escuchando radio. Ahora no. Ahora es una persona que se la conoce, que se puede saber dónde estuvo, que se puede saber en qué lugares frenó, que se puede saber hasta incluso qué comió, qué le gustó, qué no le gustó, cuáles son sus amigos en Facebook, en Instagram, en Twitter. Digo, me parece que hay ahí un cúmulo de información que complica mucho. Hay alguien que se animó a decir hace rato que Facebook sabe mucho más que nosotros de nosotros mismos, ¿no? Y eso es todo un problema en este momento. Nosotros estamos, bueno, repasando la enorme cantidad de representación, esta cita que hacías al comienzo, y obviamente no es muy difícil discurrir que este es un fenómeno planetario, que no es un problema que tiene la Argentina únicamente, pero que además ha contribuido a que aparecieran en el marco de la pandemia, tal vez pusiera relevancia en ciertas miserias de la condición humana que pasan por la xenofobia, la cuestión de la inmigración, el fenómeno este mismo de las desigualdades enormes que se verifican incluso en la distribución y fabricación de vacunas, en la necesidad que tiene la pandemia, ¿no? Y allí los medios tienen un rol que puede ser fatal o que puede ser efectivamente un vector fundamental para sostener la prevención, salvar vidas. Por supuesto, Mario. Mira, desde la Defensoría, a partir de julio del año pasado, con la asunción de Miriam Lewin como defensora, todo esto que vos estás diciendo se volvió a poner de manifiesto. La verdad que la Defensoría era un organismo que durante 4 años estuvo, digamos, la verdad que estuvo muy diezmado y a partir de la asunción de Miriam, todo esto que vos decís se puso nuevamente de relevancia, ¿no? El rol de los medios, la relación de los medios con las plataformas, la necesidad de contar con, digamos, cierta veracidad en la información que recibimos. Pensemos que es una gestión que se armó en un organismo que monitorea de alguna manera o que está, digamos, recibiendo denuncias de las audiencias sobre los medios de comunicación, que se rearma, se reconstituye en medio de una pandemia como la que estamos viviendo. Entonces ahí una de las primeras cosas que nosotros hicimos fue sacar recomendaciones sobre el abordaje de la pandemia. Después tuvimos que sacar recomendaciones sobre temáticas vinculadas a la vacunación, temas que estamos trabajando fuertemente porque que una persona crea que una vacuna lo va a imantar en lugar de inmunizarlo, no solo afecta quizás la posibilidad de que esa persona se vacune o no se vacune, sino que también que nos afecta a todos, porque nosotros necesitamos cada vez más gente vacunada para poder lograr una cierta cantidad que haga que el virus empiece de una vez por todas a ceder en una tragedia que estamos viviendo en todo el planeta. Entonces me parece que hoy la información es un bien muy preciado, necesario y que la pandemia ha demostrado la implicancia que tiene en nuestra vida hasta en lo más cotidiano y lo más sensible. Como hombre de la ciencia y de investigación, sobre todo en las ciencias sociales, ¿cuáles son las cosas que te atrajeron en esta serie de exposiciones que tienen ampliación internacional, más allá de haberse desarrollado en nuestro país? ¿Cuáles son las cosas sobre las cuales en todo caso se puede hacer un abordaje inmediato de contención y de asistencia a aquellos que pueden estar afectados por estos discursos? Mira, Mario, voy a responder como varias cosas. Lo primero, yo quedé muy conmovido por las jornadas, muy entusiasmado con lo que se discutió. Digo, pensemos que hubo exposiciones de gente de Estados Unidos, de Francia, de España y de casi toda América Latina, ¿no? Desde México hasta Argentina, de distintos representantes de El Salvador, de Bolivia, de Perú, etcétera. Y eso dio un pantallazo muy amplio, pero también escuchamos experiencias de escuelas de Catamarca, ¿no? Experiencias de escuelas que están en Neuquén, experiencias de escuelas que están en los barrios vulnerables de la capital federal, de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Digo, todo ese pantallazo, primero
de alguna manera, a los que venimos trabajando la relación entre las tecnologías, los medios y la comunicación hace tiempo, nos dejó como la enseñanza de que en realidad lo que estamos es tratando de reflexionar sobre dos elementos claves. Primero, cómo reconocer el nuevo mundo atravesado por tecnologías en el que estamos viviendo. Es algo que necesitamos conocer todos. Cuánta información nos falta, todo lo que nos falta saber, todo lo que nos falta entender de ese nuevo ecosistema comunicacional. Y después, que esa es la parte pedagógica, aprender las herramientas para funcionar en él. Que un chico o una chica no mande una foto que no corresponde porque esa foto después se puede viralizar. Que cuando naveguemos por internet no aceptemos todo pensando que es gratis y por eso damos OK a cualquier norma o pauta que nos propone una plataforma. Que revisemos la información que circulamos, que no repliquemos con ese botón que trajo tanta, ¿no? Como el botón de compartir en Facebook trajo tantas cosas nuevas. Sí, Pensemos que antes, previo a eso era cortar y pegar, copiar y pegar, ¿no? Que ya era un avance, pero el compartir viraliza con una velocidad monstruosa. Entonces, ¿cómo tenemos que chequear un poquito, tomarnos un segundo para respirar en todo este claro. lío? ¿Mm? Claro, ahora volviendo ya al eje, porque además, más allá de los medios como vector, está la figura del periodista, del comunicador, y me parece que allí, bueno, esa es una reflexión que traigo desde la época de Cintia Ottaviano en el tema de la defensoría, que es cómo hacer convivir el riesgo de la regulación, que no se transforme en censura y cómo debatir aquella cuestión de la ética profesional sin perjuicio de la actividad, ¿no? Aquí se abre un abanico enorme de irregularidades, incluso cuando uno mira algún código que otro de ética de alguna que otra organización, vemos que los abajo firmantes son también los que incumplen el mismo código que firmaron. ¿Cómo atravesar esto desde la comunicación, desde aquella responsabilidad que también tiene como un actor insoslayable los medios y los medios dominantes, ¿no? Mira, Mario, la verdad que diste en la tecla de mucho de lo que se habló y también incluso de las discusiones que cotidianamente tenemos en la Defensoría. La Defensoría, para aclarar, es un organismo que no tiene capacidad sancionatoria. En general, la apuesta es una apuesta justamente a esto, a formar, a debatir, a lo que tiene que ver con las miradas pedagógicas, ¿no? Y por supuesto a pronunciarse para alertar a la población cuando, por ejemplo, alguien puede tomar un líquido en cámara diciendo que eso lo va a salvar del COVID y toda la biblioteca científica dice que no, que eso no está comprobado y que incluso puede ser muy riesgoso para la salud. En esos casos incluso nosotros intervenimos con comunicaciones públicas, oficiales, etcétera. Y por supuesto entramos en diálogo con las producciones de los medios como para ver de qué manera poder acompañar, incluso poner en vinculación redes científicas con las redacciones periodísticas, ahí también hay una labor que hemos hecho mucho, o con la red de periodistas científicos, o la red de investigadores y investigadoras en salud de Argentina, con la red de inmunología e infectología de la Argentina. Digo, me parece que ahí hay una labor clave, que es tratar de respetar siempre la libertad de expresión como un elemento fundante de la democracia, que nosotros sabemos que es clave, pero también tratar de que esa libertad de expresión mejore nuestra calidad de debate público. Porque si tenemos libertad de expresión, pero tenemos un debate público lleno de mentiras, lleno de falacias, y que en un momento tan delicado, encima, pueda alterar digamos, no solo la vida ciudadana, sino la salud de las personas, me parece que el riesgo es otro, y por eso estamos también metiéndonos de lleno en todos estos temas. Claro, bueno, ha grabado la cuestión esta de los dilemas éticos, esta digitalización, sobredimensionada. Y en el caso, del receptor, del usuario o consumidor, como se prefiera señalar, ¿cuáles serían, en todo caso, algunos tips como para poder prevenir ese tratamiento riesgoso de vulnerabilidad que estás describiendo, que realmente cuando uno empieza a revisar en nuestra vida jamás, sobre todo los veteranos que ya tenemos la vacuna, una de ellas, jamás preguntamos el origen de la vacuna que nos dieron desde chicos, no lo hicieron nuestros padres, y se ha instalado un debate por saber cuál conviene, cuál no conviene, la bondad o la maldad. Es increíble, ¿no? En ese sentido, la armadura que tiene que tener, o el blindaje, o el autoblindaje que tiene que tener quien está recibiendo esto, ¿no?
Sí, yo ahí, digamos, para mí, nosotros usamos el concepto de audiencias, ¿no? Las audiencias tienen que poder construirse críticamente en varios aspectos. Primero, no, me parece fundamental hoy tomarse un segundo para dudar de lo que uno lee, ¿no? Porque cuando uno duda de lo que le enciende, muchos otros mecanismos a partir de los cuales puede empezar a detectar. El otro día, por ejemplo, en una reunión se discutía si un político había estado o no en un evento público, etcétera. Entonces uno dijo, sí, yo leí, estuvo. Y otro dijo, no, no estuvo. Entonces la persona que decía que sí, buscó la nota, abrió la nota, compartió una pantalla y dice, ves que acá está en la foto. Y le dice, fíjate que la foto no es de esa reunión, la foto es de una reunión anterior. No coincidía la imagen, porque la habían usado para ilustrar, ni siquiera con malas intenciones, no coincidía la imagen con lo que estaba en la nota. ¿Cuántas veces nos encontramos con que nos quedamos con el título y después abrimos y la nota relativiza el título o incluso en muchos casos lo deja de lado y va para otro lado? Entonces, Claro. sabemos que el periodismo, y digo, y es así, necesita captar nuestra atención, todo, y eso no lo voy a desarrollar, pero la idea de economía de la atención, nuestra atención es algo que hoy es casi un bien de cambio. Sin nuestra atención, las plataformas no funcionan, los medios no funcionan, la publicidad no se mueve. Entonces necesitan capturar nuestra atención. Perfecto, bueno, prestemos atención, no la entreguemos de una manera tan pasiva, ¿no? Entonces revisemos, tomémonos un segundo, chequemos fuentes, veamos cuando habla una persona o cuando habla una institución, ¿no? Me parece que muchas veces uno alude y dice, ah, pero está hablando de la vacuna un médico. Y cuando mira, es un médico que se dedica a dermatología, y no es por desprestigiar a nadie, por favor. Pero no es lo mismo cuando habla un médico desde una disciplina puntual, que por ejemplo cuando se expresa la red de infectólogos e infectólogas o la red de inmunólogos e inmunólogas, donde hay un consenso de una mirada científica puesta en una institución que se expresa, no en una individualidad, que puede ser una opinión muy fundada, pero de una persona, que no es lo mismo. Entonces me parece que chequear un poquito la información, tomarnos un segundo para mirar lo que hay detrás de esos títulos, revisar con un poquito de desconfianza las imágenes, sabemos que hoy se puede trucar cualquier imagen de una manera muy fácil. Y después la última, que para mí no es menor, nosotros podemos hacer mucho, pero también hay una obligación de medios, de periodistas y de plataformas. Entonces, como audiencias y como ciudadanos, demandar a los medios, a las plataformas y a los periodistas y a las periodistas ciertos estándares en donde muchas de estas cosas no seamos nosotros y nosotras en soledad los que tengamos la responsabilidad de filtrarlo, sino que también en este nuevo momento, con los desafíos que implica el mundo digital, se pongan en funcionamiento los elementos necesarios para que no estemos en soledad haciendo la tarea, sino que sea una tarea conjunta. Un poquito, y con esto, perdón que le hice un cachito larga, un poquito ese fue el espíritu de las jornadas, por eso los distintos actores involucrados y que fueron tomando la palabra. Sebastián, quedarán un par de preguntas. La primera es cómo retomar, si no el texto ordenado, el espíritu que determinó tener la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual y bueno, agregarle la evolución que ha tenido y la expansión de la tecnología que se pone de relevancia en el escenario de la pandemia. ¿Hay sustentabilidad posible como para poder, a tu juicio, debatir nuevas regulaciones, nuevos sistemas que determinen por dónde hay que ir en este tema de la digitalización, basándonos en aquel trabajo que vino, valga la redundancia, de base, reclamada por muchos años y por distintos sectores? ¿Cómo estaría hoy, si es posible, trasladar con aquella militancia, con aquella discusión, un análisis de esta situación presente que para muchos está un poco más agravada, ¿no?, que lo que reclamaba aquella legislación? Mira, Mario, yo creo que esto no, ya me arriesgo a decir que no solo es una discusión necesaria en el país, sino que es una discusión que se está dando en una parte importante del mundo. Digo, los desafíos están, tenemos escenas, digo, en el Congreso de Estados Unidos, con los dueños de las plataformas siendo interpelados, con la creación de un observatorio en Europa para monitoreo de la desinformación. Me parece que en Argentina tuvimos un antecedente primigenio de una ley de servicios de comunicación audiovisual de avanzada
que fue tomada como modelo en muchos otros países de la región y que por supuesto también da origen a la Defensoría. Me parece que quizás estamos en un momento donde ciertas urgencias no nos están permitiendo meternos con temas que no por no ser urgentes no son importantes. Tengo cierta expectativa de que pasada cierta urgencia digamos, de una situación como la que estamos viviendo, se pueda dar pie a esto que vos decís. Hay mucho, digamos, hay mucho trabajo en el interior del país, las audiencias públicas que lleva adelante la Defensoría, que ya realizó 2 y que estamos pensando en breve estar haciendo la tercera, me parece que son también muestra de cómo ir sumando esas voces, porque me parece que es un debate necesario, es un debate que es, digamos, en algún punto es transnacional, pero no podemos no tener muy en claro cuáles son las particularidades nuestras, qué es lo que nos pasa acá, cómo todo este nuevo, digamos, nuevo escenario de alguna manera altera profundamente la vida ciudadana y democrática en el país y que eso requiere traducciones jurídicas, traducciones pedagógicas, ¿no? Distintos tipos de andamiajes que acompañan algo que, digamos, que es innegable que caracteriza nuestra era, ¿no? Lo que caracteriza este momento de la historia de la humanidad tiene que ver con los procesos comunicacionales, tiene que ver con las tecnologías, y sobre eso hay que entrarle y hay que entrarle fuerte porque si no, en muchos casos corremos el riesgo de llegar tarde. Está claro, por supuesto que sí. Además, bueno, estas jornadas seguramente forman parte de esa construcción, de ese nuevo basamento para trabajar. A propósito, y ya para terminar, entonces, la Defensoría tiene una bonita costumbre que es la de dejar registro documental de este tipo de acciones que generan además una posibilidad pedagógica y de distribución para distintos sectores. ¿Va a ocurrir lo mismo con este trabajo que se ha realizado en este tema? Sí, Mario, la verdad que hemos tenido la posibilidad de registrar todo, de sistematizar todo. Si uno entra en este momento a la página de la Defensoría, www.defensadelpublico.gov.ar, uno puede encontrar un banner muy grande con el nombre de las jornadas. Cuando entra ahí tiene un detalle del cronograma día por día y todos los videos de todas las conferencias que se realizaron, que yo recomiendo de la primera a la última que con tiempo las vayan mirando porque no tienen desperdicio. Hay dicho no solo por quienes participaron, sino también por nuestra contraparte, que es UNESCO, pocas veces se ha reunido digamos, un arco tan abierto y tan interesante para problematizar un tema como el de la ciudadanía digital, la comunicación y la educación en este contexto, y ahí va a quedar todo el material disponible en la web, en el canal de YouTube. Vamos a hacer un libro sobre las jornadas, estamos invitando a todos los panelistas a que escriban, ya les estamos mandando la pauta, así que seguramente pronto tengamos hasta incluso novedades editoriales con todo lo sucedido. Me alegro mucho por esto y te agradezco mucho, Sebastián, tu nombre, a todo el equipo de la Defensoría, siempre a la mano para ayudarnos en la asistencia y cierta orfandad, porque la tecnología lo que tiene es que todos los días va agregando algo nuevo y uno se encuentra con la necesidad de tener un bastón donde apoyarse para seguir en el camino. Así que muchísimas gracias por esta charla con la radio y la televisión de la Universidad de Avellaneda. Muchísimas gracias a vos, Mario, y realmente es un gusto para mí estar compartiendo este espacio. Para mí es una institución muy querida, la UNDAV, tengo muchos colegas ahí, así que también aprovecho para enviar un saludo a la audiencia y a muchos amigos y amigas que están por allá. Un abrazo, gracias. Otro para vos.